Muy buenos días, bienvenidos a Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia en su versión fiscal.com. Hoy, para terminar de platicar de las declaraciones anuales de las personas físicas, la cuarta y última parte, que es un privilegio para mí concluir un trabajo que también llevó a puerto la maestra Susana Mireles, y para ello nos acompaña Francisco Yáñez Ledesma, egresado de la facultad, maestro en impuestos por la facultad, muchas gracias. Facultad de Contaduría 100%. Es correcto, la verdad que sí ha sido un orgullo, un gusto pertenecer a la máxima casa de estudios, y pues bueno, incluso acordándome de que tú fuiste parte ahí en las materias, en los cursos y todo de esta preparación. Muchísimas gracias, Salvador. Bien, bienvenido a esta plática de declaración anual, y también me acompaña para poder concluir este tema, pues alguien que lo llevó las tres primeras partes del tema, la maestra Susana Mireles, para concluir la plática sobre las declaraciones anuales de personas físicas. Susana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ahora estar de este lado es un honor, la verdad, y más contigo. Muchísimas gracias. Nada más comentarles a nuestros amigos que nos están siguiendo que este es un programa grabado por ser Semana Santa, que ahora no tendremos teléfonos abiertos ni preguntas, entonces vamos a desarrollar el tema. No hay info fiscal, no tenemos ningún punto de estos, entonces vamos a entrar de lleno a platicar. Susana, platicaste ya de discrepancia fiscal, platicaste ya de salarios, honorarios, actividades empresariales, arrendamiento. Nos quedan el resto de los temas. Claro. Me gustaría que empezáramos tocando, si ustedes están de acuerdo, claro, el tema de dividendos. Creo que es de los más impactantes. Claro. ¿Qué nos podrían platicar de? Sí, pues muy interesante, porque el capítulo de dividendos obliga que los ingresos obtenidos bajo ese capítulo se deberán de acumular a los demás ingresos. Incluso a mí me gustaría ver que el impuesto pues se termina concluyendo cuando llega a manos de una persona física, donde él tiene que preparar su declaración anual, y que el ingreso tiene la posibilidad de adicionar el impuesto pagado por la persona moral para que éste pueda considerar este impuesto como acreditable, y en su caso casi te podría decir que le llega a beneficiar, ya que la persona moral está pagando con un 30% sobre una base piramidada, y que cuando la persona física, que teniendo la obligación de acumular el dividendo y teniendo la posibilidad de adicionar el impuesto pagado por la persona moral, pues bueno, estamos hablando prácticamente de que tiene una base aparentemente mayor, pero con un acreditamiento de un impuesto que le puede llevar incluso a una devolución de impuestos. No es en todos los casos, porque vemos que la persona física estaría a lo mejor en tarifas en donde podría llegar hasta un 35%. Y entonces no necesariamente es un saldo a favor, una devolución, a lo mejor como tendríamos en mente, porque el impuesto viene de esta forma, realmente termina pagándose hasta que llega a manos de una persona física, donde él puede llegar a lo mejor a una tarifa de un 35%, y si a lo mejor la persona moral pagó con un 30%, cuando llega a una persona física donde esté en un rango del 35%, tendrá que pagar una diferencia. Bien, eso es. Bueno, de alguna manera, nada más quisiera un poquito complementar para que quede un poquito más claro. Una utilidad de una persona moral, que se genera a través de una persona moral, primero paga impuesto a través a la tasa del 30%, como dice Francisco. Después, cuando se reparte vía dividendos a los accionistas, y refiriémonos particularmente al caso de las personas físicas, ellas forzosamente tienen que acumular el dividendo cobrado. Lo que pueden elegir es si acumulan nada más lo que cobran, o si acumulan lo que cobraron más el impuesto pagado por la persona moral, que en este segundo caso es a lo que se refiere Francisco, tienen derecho al acreditamiento del impuesto pagado por la persona moral. Entonces, cuando se reparte el dividendo a la persona física, le retienen un 10% adicional, que no juega, no sirve para nada, ese se paga y se va al olvido, ¿no? Al cajón de los recuerdos, al baúl de los recuerdos, porque se paga y se olvida ahí, ¿no? Y lo que cobra, suponiendo que acumula lo cobrado más el impuesto pagado por la persona moral,
le aplica la tarifa que se utiliza para personas físicas y puede haber un diferencial a cargo o un diferencial a favor. Si el ingreso es muy alto, si fuera un dividendo muy alto, pues se va a ir a lo mejor a los últimos renglones de la tarifa de personas físicas y entonces llegará a la tasa del 35, se acreditará el 30 de persona moral y se pagará la diferencia en su caso. De tal forma que una utilidad de una persona moral de 100,000, vamos a decir, pagó el 30% por la persona moral, quedaron 70,000, vamos a suponer que eso se le dio a personas físicas, la persona física le retienen el 10% sobre esos 70,000, son 7,000, ya llevamos 30 más 7, 37,000, y la persona física, si en su declaración anual acumula no los 70 que recibió, haciendo un lado, olvidándonos de la retención, así es. Ajá, no los 70 que cobró antes de la retención, sino que acumula los 100 y le aplica la tarifa de personas físicas, puede llegar a pagar o más o menos, ¿no? O sea, puede salir más del 30 o menos del 30, de tal forma que la tasa máxima que se va a pagar sobre una utilidad, que debe pagarse sobre una utilidad de una persona moral, es el 42%, 30 de la persona moral, 10 que le retienen, pero como es sobre utilidad después de impuesto, en realidad es 7, más, si acaso, el otro 5% restante, que sería en todo caso el 42%. Es un impuesto alto, pero la mejor forma de hacerlo es necesariamente que la persona física acumule lo cobrado más el impuesto de la persona moral, porque si no lo hace así, va a duplicar, no va a tener derecho a acreditar nada y va a duplicar el pago del impuesto de Fíjate la persona que por ahí moral, ¿no? oí que la mejor forma de hacer una planeación fiscal, que las autoridades fiscales no les gusta la palabra, a mí me encanta, porque planeación fiscal no es lo mismo que elusión o evasión fiscal. Yo he dicho que la mejor planeación fiscal es que la persona moral pague impuestos sobre la renta. Sí. Porque ese impuesto algún día, probablemente yo como accionista, lo voy a recuperar. Sí. Y lo que decía Francisco al inicio es correcto, o sea, en realidad el impuesto de las personas morales no termina de calcularse, sino hasta que llega al bolsillo de una persona física vía dividendos. Entonces es un pago provisional del impuesto de la persona moral. Fíjense que hay en esa parte, si la moral que estamos viendo paga con un 30%, al final, al momento de desembolsar hacia un dividendo, puede ser que la empresa tenga calculada una CUFIN y no tenga que desembolsar nada. Tal vez nada más el 10% por lo que viene a través del 2014 de esa reforma, pero aunque no tuviera CUFIN y tuviera que desembolsarlo, ella tiene mecanismos de acreditamiento contra el impuesto del ejercicio, los 2 años siguientes, aún en pagos provisionales. Quiere decir que no es la moral la que tiene que pagar el impuesto, es hasta que llega la persona física quien termina de calcular y pagar tal vez su diferencia, o que tal vez estando en un renglón menor de la tarifa, hasta termine en una devolución de impuestos. A ver. Pero no, bueno, ahí me parece un poquito impreciso, ¿no? O sea, no es que no pague la persona moral. Ella lo paga, la persona moral paga el 30, es la primera, o sea, es correcto, así, ¿no? Es la primera que lo paga. Que se vuelve un pago provisional. Que se vuelve un pago provisional, así es. ¿Por qué él está obligado a pagar el impuesto? Porque anteriormente, en el capítulo de dividendos se manejaba como una opción la acumulación, y desde hace ya muchos años se ha manejado la obligación de que deberá acumular a sus demás ingresos. Eso lo obliga a que no importa el importe, yo deberé de adicionar a los demás impuestos y presentar mi declaración anual. Es por ello que el impuesto terminará hasta que en la declaración de persona física él es el que está presentando y rindiendo cuentas y viendo a lo mejor si tendría una cantidad a pagar o un saldo a favor. La acumulación siempre ha sido obligatoria, ¿no? Lo que ha sido opcional es cuánto acumulo. Claro. Y sigue siendo opción, sigue existiendo las dos opciones ahorita, pero sujetas a una condición. Una de ellas, ¿no? Dice, tú acumulas o lo cobrado, o si quieres, y ya, lo acumulas lo cobrado y pagas tu impuesto y se acabó. O acumulas lo cobrado más el impuesto de la persona moral, con la condición de que tengas tu constancia de percepciones y retenciones, que es realmente tu constancia del pago de dividendos. Si no la tienes, ni aunque quieras, puedes acreditar el impuesto pagado por la persona moral, y lo que cambia es la mecánica de cálculo, pero digamos que la opción sigue planteada con la condición de que tengas tu
tu constancia y acumules en el Susana, cuento. hace 8 días platicábamos de los CFDIs en caso que se venda un Así automóvil. En el pago de un dividendo, ¿se tiene que emitir un CFDI por el pago del dividendo? Por la retención, es una constancia de retenciones. En Pero realidad, finalmente es el un que cobra el CFDI. dividendo no emite comprobante. No. El que lo hace es la persona moral que paga Que el decreta el dividendo, dividendo y que paga el es la dividendo. que tiene que emitir el CFDI de retenciones, ¿no? Así